Sebastián Yunda deja la prisión, pero tiene prohibición de salir de Argentina y debe presentarse regularmente ante la autoridad. Documentos de la cooperación de Estados Unidos revelan varios de los manejos irregulares de los fondos del ISPOL. Se intensifican los controles en los aeropuertos del país para prevenir el ingreso de la variante Omicron. La Asamblea Nacional investigará la escasez de medicinas en los hospitales públicos. El trámite estará a cargo de la Comisión de Salud del Legislativo. El Centro Histórico de Quito conserva riqueza cultural y en sus calles se revive la memoria de tiempos pasados. Las noticias en Televistazo con Juan Carlos Aisprúa. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Televistazo este viernes 3 de diciembre de 2021. Iniciamos con las noticias. Un juez federal de Argentina dictó medidas alternativas a Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito, mientras se resuelve su situación jurídica. Lo dejó libre, pero no podrá abandonar ese país. Tendrá que reportarse periódicamente y tendrá salidas controladas de su domicilio. Jacqueline Rodas con los detalles. 48 horas después de su detención en Argentina, Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito, fue puesto a órdenes del juez federal de Buenos Aires, Julián Daniel Ercolini, quien ordenó medidas alternativas mientras se resuelve su situación jurídica. Yunda tiene prohibido salir de Argentina, debe presentarse periódicamente ante la autoridad y no podrá ausentarse de su domicilio por más de 2 días. Además, le quitaron su pasaporte y si decide cambiar de residencia deberá comunicarlo oportunamente. Su tía Lilia Yunda publicó en su cuenta de Twitter esta foto de su sobrino ya libre, caminando con 2 personas, y escribió que son víctimas de persecución política. El Ministerio de Gobierno, a través de un comunicado, informó que se le concedió libertad bajo la figura de caución juratoria, es decir, con la promesa de que no escapará. Al momento, el trámite de extradición en Ecuador está en manos del juez Máximo Ortega, quien conoce la causa por presunta asociación ilícita en la que Sebastián Yunda tiene prisión preventiva y es procesado por supuestos negociados en el municipio de Quito mientras su padre fue alcalde. Ortega deberá solicitar al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, que formalice el pedido ante las autoridades argentinas. Es el juez de la causa el que debe pedirme la extradición y en ese momento asumo la competencia y tramito la extradición de conformidad con la ley de extradición, el Convenio Internacional de Montevideo de diciembre de 1933. Si se concreta el trámite de extradición, su regreso al país podría tomar varias semanas. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional abrió una investigación del caso ISPOL. El organismo intentará rastrear el dinero del ISPOL que manejó Jorge Cherres y los pagos que habría hecho a funcionarios y personas relacionadas con la intermediación financiera. Francisco Garcés sigue este tema. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea intentará rastrear los pagos que Jorge Cherres, principal involucrado en la transacción de recursos de propiedad del ISPOL, hizo a varios funcionarios directivos del ISPOL y a personas relacionadas con la intermediación financiera, especialmente en Guayaquil. Tiene responsables de pedigrí del más alto nivel que hasta el día de hoy han permanecido en la sombra. Exministros de Gobierno del Interior, ex superintendentes de bancos, ex superintendentes de compañías, funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y altos oficiales de la Policía Nacional. La información obtenida por la justicia de Estados Unidos será clave. Ahí constan cheques girados por Cherres, sus negociaciones con funcionarios, jefes policiales y del ISPOL. Un ejemplo es el viaje que organizó a Nueva York, Miami y Orlando entre el 17 y 26 de abril del 2016, en el que participaron David Proaño como director del ISPOL, su hija Gabriela, que fue como asesora, John Luz Uriaga, que era director de riesgos, Rafael Núquez como director financiero, Santiago Duarte como director jurídico y Gustavo Reyes como tesorero. Según un chat entre Cherres y Luz Uriaga, al viaje también debían ir el entonces comandante de la policía Diego Mejía y su esposa Jennifer Ocaña, aunque en su caso era solo un paseo. Ellos solo van de sapos entonces, ¿cierto? ¿Hay que hacerles alguna atención? Mi loco, la idea es que vayan aparte y se queden en un solo lugar.
Y de ley las atenciones. Ojalá sea en Miami para tratarles mejor ahí. El viaje del comandante no se concretó porque el día anterior fue el terremoto de Manabí. Pero este solo es un ejemplo de la relación de Cherres con los directivos del ISPOL. ¿Por qué permitieron que haya tanta facilidad para que los recursos supuestamente se inviertan en casas de valores que nunca fueron controladas? Y lo más grave, que permitieron que esos recursos salgan al extranjero inmediatamente sin ningún control. La Comisión de Fiscalización aún recopila información para iniciar las indagaciones del caso, en el que el ISPOL denuncia un perjuicio de 945 millones de dólares. Revisemos qué pasa con el COVID-19 en el país. Hospitales que atienden la pandemia, en el caso de Quito, amplían espacios ante el incremento de pacientes contagiados con el virus. Incluso en una de las casas de salud, los médicos reportan que la demanda se duplicó. Carla Delgado recorrió estos espacios y nos cuenta sobre la situación. Con el pasar de las semanas, la situación epidemiológica en Quito genera preocupación. En apenas 8 días, el Hospital IES Quito Sur abrió un espacio más para atender a pacientes contagiados. Es un aumento claro y franco. La semana anterior, hasta la visita suya, estábamos con 90 pacientes día receptando la emergencia. Hoy estamos ya con un promedio de 112, 115. Pero no es el único. También el Hospital Pablo Arturo Suárez incrementó camas frente a la demanda de pacientes positivos con el virus. Hace un mes tenían apenas 11 camas en hospitalización. Hasta el día de ayer, que aumentó un poco, ahora tenemos 23 pacientes en la hospitalización COVID, así que aumentamos 5 camas más. Entonces teníamos 25 la primera semana de noviembre y desde el día de ayer tenemos ya 30 camas. En el Hospital Pablo Arturo Suárez también se registra un incremento, incluso de pacientes que han recibido ambas dosis de la vacuna en contra del COVID-19. Luis es uno de ellos. A pesar de estar inmunizado, se contagió y terminó en terapia intensiva. Pero por casos de la vida me contagié no sé dónde y me contagié, y pasé a este estado crítico que me encontré. Estoy acá desde el 13 de noviembre. Los médicos afirman que la vacuna sigue siendo efectiva. Sin embargo, los cuidados de la gente frente al virus dejó de ser el mismo. La gente, como se siente vacunada, segura, deja de ponerse mascarilla, no hay distanciamiento, etcétera. Entonces, hace que se puedan contagiar. En Quito, hasta el 1 de diciembre, el Ministerio de Salud reportó más de 181,000 contagios desde el inicio de la pandemia. Los controles de bioseguridad en los aeropuertos de Ecuador se volvieron más rígidos tras las nuevas disposiciones del COE Nacional y por un aumento de viajeros, obviamente por las festividades de diciembre, como nos muestra Alex Pila. Con la nueva amenaza mundial, Omicron expandiéndose por el mundo, las autoridades ecuatorianas aplican controles migratorios en los aeropuertos para detectar el virus. Entre los requisitos para ingresar a Ecuador están: prueba COVID negativa con 72 horas antes del embarque, certificado de vacunación a mayores de 16 años. Y los niños de 12 a 15 años deberán presentar una prueba PCR negativa 72 horas antes del vuelo. Desde el año anterior hemos recibido alrededor de 477,000 pasajeros, de los cuales han venido sin una prueba o sin un certificado aproximadamente 10,000 pasajeros, y de ellos hemos tenido 131 pruebas positivas. Tanto en los aeropuertos de Quito y Guayaquil diariamente llegan entre 13 y 14 vuelos. En uno de ellos arribó a la capital Marcelo desde Florida, Estados Unidos, y desconocía que debía tener una prueba PCR negativa. No teníamos conocimiento que para entrar a Ecuador se necesitaba la prueba. Alicia Ayo llegó desde Madrid, España, y tampoco tenía su prueba PCR. En el aeropuerto de Guayaquil le hicieron una. ¿Es algún síntoma o algo? Y me han hecho la PCR, es gratis. Y el resultado no tarda nada, 5 minutos, nada. Sí, salió negativo y ya puedo pasar. Los controles de bioseguridad en los aeropuertos se incrementaron. Al desembarcar el avión deben tomarles la temperatura y detectar otros síntomas. El Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea dispuso una investigación por la deficiente atención a los pacientes de enfermedades catastróficas y por la escasez de medicinas en los hospitales públicos. La situación también afecta a las casas de salud de provincias como Santo Domingo de los Áchilas, donde las quejas se multiplicaron también por la falta de atención. José Carlos Alvarado nos cuenta más en el siguiente reporte. La preocupación por la falta de medicamentos y las quejas en los hospitales de la red pública de salud llegaron una vez más a la Asamblea Nacional.
En una reunión efectuada este viernes, la presidenta Guadalupe Llori, miembros del Consejo de Administración Legislativa y representantes de pacientes con enfermedades catastróficas dialogaron sobre esta problemática, que persiste en varias casas de salud del Ministerio y del Seguro Social del país. En un comunicado, la institución ordenó a la Comisión de Salud investigar la actuación de los servidores públicos inmersos en la atención y los casos de escasez de los medicamentos necesarios para el tratamiento de enfermedades catastróficas, raras y huérfanas. Primero tiene que iniciar con la investigación respectiva y posterior a ello pues realizar las acciones pertinentes y las responsabilidades que tendrían incluso funcionarios que hayan incumplido. Pese a esta decisión hay escepticismo entre los organizadores que representan a los pacientes. Gustavo Dávila, coordinador de la Alianza Nacional por la Salud, estuvo en dicho diálogo y explicó por qué desconfía que esto realmente resuelva el problema. El tema es saber cuál es el origen para la falta de medicamentos. ¿Por qué? Porque muchos dicen que el problema es el CERCOV. Se demora 45 a 60 días un proceso. ¿Y eso qué tiene que hacer? Modificar la ley, reformar los reglamentos. ¿Y a quién le corresponde esto? A la Asamblea Nacional. Mientras tanto, en hospitales como el Gustavo Domínguez de Santo Domingo de los Áchilas, los problemas de atención se mantienen. Decenas de pacientes reclaman que no han podido ni siquiera sacar turnos para realizarse exámenes de laboratorio e incluso agendar una cita con un médico especialista. Yo tengo 3 meses con este seguimiento para agendar. Solo agendar, ni siquiera ser atendido. Y llego ahí a preguntar y dice, no hay atención en urología. La investigación que ordenó el legislativo es de carácter urgente y tendrán que presentarse informes después de 30 días. Pese a que el año está a punto de finalizar, el Hospital Carlos Andrade Marín del IES solo ha ejecutado el 45% de su presupuesto anual para medicinas. Esa casa de salud enfrenta un desabastecimiento del 70% de fármacos. Andrea Báez visitó las bodegas de almacenamiento donde pudo constatar la complicada situación. Por Dios, no sean indolentes, no sean inhumanos. Ya he vendido todo, no puedo seguir vendiendo más. Dennos la medicina. Situación que sucede porque al interior del hospital del IES Carlos Andrade Marín pasa esto. Bodegas donde se acopian los medicamentos, pero aún existe un desabastecimiento, sobre todo de fármacos para pacientes oncológicos y enfermedades catastróficas. Sin embargo, las autoridades del hospital aseguran que se adquieren los fármacos de a poco y no desconocen el problema. No es que estamos mintiendo, no es que estamos como IES o como hospital ocultando que hay un desabastecimiento y hay un problema. Y no estamos cumpliendo como Estado, pero como digo, estamos ya resolviendo el tema, estamos trabajando, sabíamos y siempre dijimos que no iba a ser un proceso rápido. Pero este desabastecimiento no es por falta de dinero, pues actualmente el hospital tiene un presupuesto anual para la adquisición de medicamentos de $60 millones. Sin embargo, estamos a fin de año y solo se ha ejecutado un 45%, es decir, $28 millones. No había una administración que pudo manejar el hospital en la medida que se requería que se maneje. Y lo mismo sucedió en las otras unidades del IES. Sin embargo, esto no convence a Gustavo Dávila, coordinador de la Alianza Nacional por la Salud. Pero no es justo que la falta de ejecución de recursos no permita la adquisición de medicamentos. Y eso están tan entrabados entre el CERCOV y la forma de cómo adquirir y los hospitales. Y este problema lo están padeciendo los pacientes. Y según las autoridades del Hospital Carlos Andrade Marín, por el momento tienen un abastecimiento suficiente de medicamentos oncológicos, aunque de manera paulatina, como por ejemplo que es el sunitinib. El problema se presenta en medicamentos de cadena fría y por supuesto que tienen mayor rotación, como el rituximab. Según Daniel Rodríguez, quien es el cuarto gerente en ocupar ese cargo durante este año, asegura que se trabaja en facilitar los procesos para la adquisición de medicamentos. Estamos sacando una compra de 60 medicamentos del grupo L, que corresponde a todo el grupo de medicamentos para pacientes con enfermedades catastróficas, raras y huérfanas. Y la próxima semana estamos ya cubriendo otros 70 medicamentos más del mismo grupo. Hasta antes de Navidad, por lo menos todo este grupo de pacientes que son los más vulnerables van a estar con un abastecimiento ya superior al 80%. El hospital necesita más de 3.000 insumos y más de 500 tipos de medicamentos para estar abastecidos. Según Rodríguez, se espera alcanzar el abastecimiento en el primer trimestre, pero del próximo año. El sector turístico
ecuatoriano rechaza las reformas a la Ley de Desarrollo Económico impulsada por el gobierno que establece la reducción del IVA para las actividades turísticas. Diego Cuenca conversó con algunos representantes del gremio quienes sostienen que los incentivos que necesitan son créditos, liquidez para su recuperación económica. La reforma tributaria pretende impulsar el turismo con la reducción de impuestos. Para eso el gobierno reducirá el IVA del 12 al 8% durante 12 días al año. Los beneficiarios serían 22.000 establecimientos, entre hoteles, agencias de viaje y restaurantes. Además, los extranjeros no pagarán IVA. Sin embargo, desde la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador no están de acuerdo con la medida. Quitarle el IVA al extranjero. Quitémosle el IVA al nacional. El nacional es lo que hay que incentivar, lo que yo tengo más a la mano. El nacional es el que yo tengo que decirle al ecuatoriano, viaja en el Ecuador. Aunque la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal establece que las empresas turísticas se acojan a planes de pago y financiamiento para ponerse al día con valores vencidos en el SRI y en el IES, pero el gremio dice que necesita créditos. Lo que en realidad requiere el sector turístico para la provincia de Los Ríos en este caso, y yo creo que a nivel nacional, que estamos todos iguales, es los créditos para poder reactivar los negocios. Y lamentablemente han venido acarreando deudas. El presidente de la República, a través de un decreto, tendrá que definir cuáles serán los días en el que se reducirá este impuesto. ¿Para qué va a ser descuentos, pues, por Dios? El feriado con IVA o sin IVA se vende. Carnaval, la playa se llena con IVA o sin IVA. A esto se suma la amenaza de la variante Omicron, que preocupa a los hoteleros en plenas festividades de diciembre. Lo preocupante es qué resoluciones toma el gobierno, porque lo que más ha afectado a la economía son estas restricciones al aforo de los restaurantes, el límite de horarios. En tanto, el sector turístico continúa en proceso de recuperación de su economía, luego de perder más de 120.000 empleos durante la pandemia. Ahora vamos a revisar cuáles son los cambios que, según la reforma tributaria, ya están en vigencia de inmediato y aplican desde el miércoles de esta semana. Por ejemplo, ya tienen 0% de IVA los productos de higiene femenina, también el gel antibacterial, el alcohol desinfectante, las mascarillas y los pañales populares. Además, desde este momento se aplica el 0% de impuesto a los consumos especiales, el ICE, para los planes de telefonía celular, tanto personales como corporativos. Y lo dejan de pagar también los vehículos híbridos y eléctricos, cuyo valor sea desde los $35.000. Sin embargo, este tributo, según la nueva ley, sí aumentó para las bebidas alcohólicas y la cerveza industrial. Ahora, ¿qué se aplicará a partir del siguiente año? El aumento del impuesto a la renta para las personas que ganen mensualmente desde los $2.000 en adelante y la contribución especial establecidas en la reforma tributaria para las empresas y también para el patrimonio de las personas naturales. Además, a partir del 2022 bajará el monto para la deducción de gastos personales de los contribuyentes. Su límite será de $5.000 para vestimenta, salud, educación, turismo interno, vivienda y también alimentación. Más noticias. Una noche y madrugada de terror vivieron los moradores del Guasmo Sur en Guayaquil. Un hombre murió luego de recibir un disparo en la cabeza. El crimen se ejecutó a pocos metros de donde habían baleado a otro sujeto horas antes. Agentes de la policía se encontraban levantando información sobre una balacera que dejó a una persona herida en una peluquería, cuando a pocos metros de ese sitio se escuchó un disparo. Los uniformados corrieron a ver qué ocurría y al llegar a la esquina encontraron a un hombre tirado en el piso con un disparo en la cabeza. Ocurrió en la avenida Abdón Calderón, en el Guasmo Sur de Guayaquil. Ahí moradores del sector ayudaron a subir a la segunda víctima a un patrullero para que la lleven a un hospital. Los sicarios escapaban en una motocicleta, pero un patrullero con personal de criminalística que se retiraba del sitio los encontró de casualidad, solo a una cuadra del atentado. Nosotros terminábamos el procedimiento en la peluquería, de donde resultó herido una persona por impactos de proyectil de arma de fuego. Al momento de trasladarnos hacia nuestra base, nos interceptamos con una motocicleta que se trasladaban 3 ocupantes.
Los mismos que al notar la presencia policial pierden el equilibrio de la motocicleta y caen y se dan a la fuga. En el lugar dejan abandonada la motocicleta y 2 armas de fuego tipo revólver. Ya nos causa sorpresa, todos los días pasa algo, muere alguien y es algo, ya se lo puede ver como algo normal. Esa es mentira. Seguridad, ya el estado de sección se le ríen, los delincuentes se ríen de los militares, de la policía. Jonathan Sandoval es el nombre del fallecido. Tenía 28 años. Ahora los agentes buscan a los sicarios que abandonaron la moto y las armas. Repunte de robos en Ecuador. En lo que va de este año, todas las modalidades de este delito aumentaron en comparación al 2020. Guayas, Pichincha y Los Ríos lideran las denuncias, según un informe de la Fiscalía que señala entre los delitos más cometidos el robo a personas, vehículos y también viviendas. Fernando Terranova nos prepara un informe. Con un cuchillo me agredieron por robarme un simple teléfono. Lo de la inseguridad no es solo una percepción, lo corroboran los datos. El informe más reciente de la Fiscalía General del Estado, que cuantifica las denuncias de robo, arroja que han aumentado en relación con el año anterior. El ranking de delitos más cometidos lo lidera el robo a personas. Entre enero y octubre del año pasado hubo más de 16.000 denuncias y en el mismo periodo de este año se han denunciado más de 20.000, es decir, un aumento de más del 25%. Lo preocupante es la modalidad, pues 8 de cada 10 robos a personas son asaltos, en muchos casos violentos. El segundo tipo de robo más cometido a escala nacional es el de motos. En 2020 hubo 5.444 y en 2021 más de 7.000, un 30% adicional. El tercero es a domicilios. El año pasado se registraron 5.925 y este ya van 6.652, 12.3% más. Vale aclarar que, aunque en general las denuncias de robo han incrementado, siguen siendo menores a las registradas antes de la pandemia, a excepción, eso sí, del robo de carros y de motos. Las denuncias por esos 2 delitos este año superan incluso a las de 2019. Cifras que a la larga se reflejan en la cotidianidad. No tenemos a nadie que nos cuiden, nos vigilen en las mañanas, que todo mundo sale a sus trabajos. Ahora, el informe considera las denuncias presentadas en la Fiscalía y como las propias autoridades han reconocido que muchas personas no denuncian, la realidad podría ser muy superior. Y el porte de armas blancas se ha convertido en un problema para la seguridad ciudadana. De enero a la fecha en Ecuador se han retirado de las calles 15.000 armas de este tipo. Las autoridades de Quito plantean una ordenanza que regule su porte. Alex Pila con el análisis. Tal vez a usted estas imágenes le resulten impactantes, pues es una realidad que ocurre en el país con frecuencia. Por más que las autoridades sumen esfuerzos, el resultado sigue. Fueron en Pichincha, 5.099 en Guayas y 735 en Santo Domingo de los Áchilas. En ninguno de estos casos hubo detenidos. Lo único que podemos hacer es el retiro de las armas blancas. Según la Dirección Nacional de Muertes Violentas de INASED, en 2021 ocurrieron 391 asesinatos con arma blanca en Ecuador. Casi la mitad ocurrió en la vía pública. Que exista o esté tipificado como un delito para que exista sanciones a las personas que hacen el mal uso de este tipo de armas blancas. En Quito, por ejemplo, el 60% de los asaltos se los perpetró con armas blancas. En respuesta, la policía propuso al municipio una ordenanza que impida portar ese instrumento, pero desde hace meses no hay respuesta. Estamos a la espera de que Santiago Guarderas convoque este tema tan urgente para la ciudadanía. Si es que no convoca, él es el único que tiene la potestad de convocar al orden del día la Comisión de Seguridad y la Comisión Conjunta ya hizo su trabajo. Con la implementación de la ordenanza se podría sancionar económicamente y con trabajo comunitario a quienes porten un arma blanca. Pero según expertos en seguridad, pese a la ordenanza, aún habría un vacío legal. Yo pienso que el fondo del problema es respaldar a la Policía Nacional, darle el marco legal correspondiente y a las fuerzas del orden para que puedan actuar. ¿Qué hace el municipio? No puede inventar las leyes. El poseer un arma blanca en la vía pública es un riesgo contra la seguridad ciudadana. No es un delito. Y por ahora tampoco hay una ordenanza que sancione su porte.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, visitó la provincia de Morona, Santiago. En Sucúa entregó títulos habilitantes a 11 comunidades que ahora contarán con frecuencias de radio. También visitó Macas, donde se comprometió a destinar los recursos necesarios para la rehabilitación del puente sobre el río Upano. Lasso anunció que en enero arranca la entrega de créditos productivos al 1% de interés y a 30 años plazo. Por la Amazonía estaba el presidente de la República, en Sucúa reunido con comunidades indígenas entregando concesiones de frecuencias radiales. 11 nacionalidades amazónicas reciben su frecuencia radial comunitaria. Aguas, Sáchilas, Xiguar, Cofanes, Guaoranis, Éperas, Sionas, Achuares, Quichuas, Chachis y Shuaras tendrán su voz a través de su propia radio. También se firmaron acuerdos que buscan garantizar el acceso de los ciudadanos a la conectividad a través del acceso a Internet. En este lugar el jefe de Estado corrigió. Ayer había dicho que desde el 1 de enero se entregarían los créditos que ofreció en campaña. Pero como el 1 es sábado, entonces, a partir del 3 de enero activaremos a través de Banecuador la concesión de los créditos al 1% de interés y hasta 30 años plazo. Para todos los productores del Ecuador, con especial énfasis, crédito para la mujer emprendedora ecuatoriana. Después el jefe de Estado avanzó hasta Macas, visitó la zona donde se asienta el puente Upano, afectado por la actividad del volcán Sangay. 22 millones de dólares se van a invertir en esta obra. Los trabajos comenzarán en el mes de marzo. Una obra que significa esperanza, que significa futuro, que significa prosperidad. Se prevé que 12 meses después de iniciados los trabajos se inaugure esta obra con la que se va a restituir la conectividad vial directa entre Macas y Puyo. Quito, 487 años de fundación. Es momento de hablar de más tradiciones de nuestra carita de Dios, porque el ponche, un buen canelazo y por qué no un vinito hervido son algunas de las bebidas típicas de nuestra ciudad. Andrea Báez nos cuenta por qué son las preferidas hasta para los paladares de los extranjeros. Veamos. Para hablar de las bebidas tradicionales de Quito, buscamos que las preparaciones sean en una zona tradicional, el centro histórico. Por favor, prepárenme un canelazo que esta noche voy a disfrutar de las fiestas de Quito. Ponemos el trago, 2 onzas de trago macerado con las especias de la casa. Vaciamos, ponemos la canela. Ricardo, un quiteño de cepa, dice que aquel chuya que no ha probado un canelazo no es un verdadero chuya quiteño y nos explica por qué. La bebida tradicional típica de Quito y ¿por qué no de la serranía? Porque es una bebida caliente que se elabora con naranjilla y con productos que la van aromatizando, que es para calentarnos, para alegrarnos, para dar la bienvenida. Pero entre las bebidas dulces con las frutas tradicionales está el ponche o una buena coladita de máchica. ¿Quién de nosotros no creció con una buena taza de colada de máchica? ¿La colada de máchica para qué? La colada de máchica es un producto inclusive energizante que le da mucha vitalidad. A nosotros, nuestras abuelitas, nuestras madres nos criaron con eso para ser más fuertes. Y si usted pensaba que estos sabores solo cautivaban a los quiteños, escuche lo que piensan quienes nos visitan desde otras partes del mundo, sobre todo al probar un delicioso canelazo. Muy rico, muy rico. Canela con aguardiente. Y por supuesto no nos podemos olvidar del rico vino hervido, una bebida caliente y con un toque especial. Ponemos zumo de naranja, un sirope de azúcar con especies dulces y el típico vino tinto. Calentamos, sentimos que la jarra ya está caliente, es porque ya está listo.
es que en Quito, para cada gusto hay un sabor. Por eso, aquí en la capital es difícil decidir cuál es la favorita. El panecillo, a lo largo del tiempo, ha sido un punto clave de la historia de Quito. En la época de la colonia fue usado para vigilar la entrada a la gran ciudad. Alex Pila nos traslada en el tiempo para conocer más de esta herencia social. Luego del primer grito de independencia, una de las historias es que desde aquí se activaba un cañonazo a las 12 del mediodía para que los quiteños igualaran sus relojes. Desde el observatorio que lo construyó García Moreno, pues mediante un cable eléctrico se accionaba un cañón que se disparaba desde el fuerte del Panecillo para dar la hora del mediodía. Así se enteraba Quito de que eran las 12 del día. Con el paso del tiempo, el panecillo, llamado así por su parentesco con un pan de dulce, se colocó la Virgen. Construida como un rompecabezas con piezas de aluminio. Tiene una corona de 2 estrellas. Sujeta una cadena que le ayuda a someter a un demonio tipo serpiente que se posa en el mundo. Visión de la Inmaculada, pero apocalíptica, ¿no? Es decir, es el triunfo a la larga, ¿no es cierto?, del sacrificio de Cristo, de la historia de la salvación. Las historias dan vida a cada una de las estructuras u obras que nos dejaron nuestros ancestros. Una de esas es que cuando las cadenas de la Virgen se suelten o se rompan y el demonio sea liberado, será el fin del mundo. Lo que sí es cierto es que por ahora la Virgen del Panecillo sigue siendo la guardiana protectora de la gran ciudad. Más información a esta hora en Televistazo Estelar. El submarino Shiri de la Armada del Ecuador retomó sus operaciones navales tras haber sido repotenciado. Un equipo de Coavisa ingresó al sumergible y acompañó a los tripulantes en varios ejercicios acuáticos, como la detección de barcos enemigos. Salimos en una lancha guardacostas desde Manta, en la provincia de Manabí, para llegar hasta el submarino Shiri, que ha retomado las operaciones de control en alta mar tras una repotenciación ejecutada en el 2020. La nave, de origen alemana, tiene ya 44 años de servicio en Ecuador y hoy se suma nuevamente a las labores de vigilancia contra los delitos en la costa ecuatoriana. No ha zarpado sino en un tiempo perentorio de 2 años. Entonces, en este momento estamos actualizándonos para cumplir con todas las operaciones establecidas por el mando naval. Se divide en áreas de torpedo, comando de control, central y máquinas. Además tiene espacios de cocina, baños, camarote del capitán y las zonas de descanso para el resto de la tripulación, donde hay literas. Aquí navegando se guarda cada 3 horas, 5 horas. Aquí no hay descanso para uno. ¿Sí? Ya uno se enseña a dormir pocas horas y aquí. Se convive de diferentes maneras. Después de un zafarrancho hay espacios para una lectura, para algo de humor. La misión de la tripulación es combatir delitos como el narcotráfico, pesca ilegal y otros. 20 metros. Desde aquí conocimos cómo se realizan las tareas de vigilancia y observamos cómo se ejecutaba un ensayo de ataque en alta mar. En este caso se simuló la detección de una corbeta militar que debía ser derribada. Pero bajo el agua la exploración depende básicamente de las señales acústicas, es decir, que se capta el sonido de cualquier embarcación, desde las pesqueras hasta las que trasladan droga. El almirante John Merlo, comandante de operaciones navales, explica que es la experticia de los operadores la que ayuda a determinar una alerta. Esta fase de traqueo, que es una fase larga, permite determinar cuál es la acción de lo que está haciendo y el acercamiento del submarino hacia ese contacto. Si existen rumbos evasivos, cambios drásticos de rumbo, que normalmente en buques pesqueros no se ve, da a entender que hay alguna actividad adicional. Así vigilante se mantiene este equipo que nos llevó a recorrer hasta 100 metros de profundidad del Pacífico. Nosotros nos retiramos, pero ellos continuarán en operaciones hasta el 15 de diciembre, fecha en que la tripulación regresará a tierra para abastecerse y así emprender una nueva misión. La Asamblea ya tiene el informe para el primer debate de la ley que permitiría el aborto en casos de violación. La Comisión de Justicia emitió el documento que será debatido en enero en el Pleno. Varios temas siguen generando polémica y serán el centro de la discusión, como nos informa Francisco Garcés.
La Comisión de Justicia de la Asamblea aprobó el informe de la ley del aborto en casos de violación, que será la base para el debate en el Pleno. El documento dejó abiertos ciertos temas que son los más polémicos. Miren, aquí hemos tenido tres nudos críticos. El uno es el tema de la temporalidad, el otro es de la objeción de conciencia y el otro son los requisitos. El más complejo de estos temas tiene que ver con el tiempo máximo de embarazo hasta el que se permitirá el aborto, que por lo pronto no está fijado, pero que ya ocasionó oposición al interior de la Comisión Legislativa. Para nada toma en cuenta el artículo 45 de la Constitución de la República del Ecuador, que dice que reconocerá y garantizará la vida, incluida el cuidado y protección desde la concepción. Esto quiere decir una terminación del embarazo. Se puede producir el aborto hasta un día, hasta los 9 meses. Eso quiere decir a un día de nacer. En cuanto a la temporalidad, no se ha puesto ningún tiempo para que pueda debatirse en el Pleno de la Asamblea Nacional y poder recoger todas las observaciones y criterios de todos los 137 asambleístas. El proyecto, por supuesto, como lo hemos visto, para nada toma en cuenta el artículo 45 de la Constitución de la República del Ecuador, que dice que reconocerá y garantizará la vida, incluida el cuidado y protección desde la concepción. Estamos claros que este artículo de la Constitución de la República, en este proyecto borrador de la Comisión de Justicia, no es tomado en cuenta. Sin embargo, el documento que irá a debate servirá para cumplir con lo dispuesto por la Corte Constitucional, que fue la que ordenó la aprobación de la ley. Y hay que reconocer el sacrificio y el esfuerzo que implicó llegar a este punto por parte de sociedad civil, fundamentalmente, porque este es un logro de quienes están afuera de las paredes de la Asamblea Nacional. Si bien el plazo que tenía el legislativo para aprobar la norma vencía este diciembre, el debate quedaría para enero en vista de que la Asamblea iniciará su receso de fin del año el próximo 16 de diciembre. Quito, 487 años de fundación. Una de las joyas de Quito son sus iglesias, pieza fundamental del más grande y mejor conservado centro histórico de Sudamérica. Ahora los invitamos a este recorrido por las calles de Quito, admirando estos lugares de fe y por supuesto de historia. Patricio Díaz nos lleva a visitarlos. Así amanece Quito, con campanarios que recuerdan su historia. Una historia impregnada en su arquitectura, en sus iglesias. Y todas se ven para arriba, mientras las nubes las siguen, las buscan, las recorren. Esta es Santa Clara. Parece raro, pero está en el sur del centro. Es en realidad un monasterio que guarda en sus paredes esculturas de relieve que cuentan la historia de su patrona, Santa Clara de Asís. Una recoleta a la que se le adornó con dientes de león con los que recordar lo efímero de la belleza. Y desde arriba la Virgen mira su arco, el arco de la reina. Junto a él la iglesia, el convento del Carmen Alto, que también es del siglo XVII, de los primeros en Quito. Puertas de los templos, las plazas, y en la plaza los quiteños, esos que luchan día a día, que a pesar de las circunstancias, de los dolores que trajo este tiempo, son como la avecilla, que no se deja agobiar por la tristeza. Y la fe no se pierde, se guarda como lo sagrado, como si toda la ciudad fuera un solo sagrario. Y al frente está lo barroco de la compañía, más arriba la sencillez de Santa Bárbara y lo gótico de la basílica. Más abajo la iglesia de San Blas y su plaza. Son 35 templos y conventos en el casco colonial. Sus calles, galerías largas para mirar el arte y la historia de Quito, de la gran arquitectura, de las memorias coloniales. El Quito de la fe. A visitar el centro histórico y sus maravillosas iglesias desde cualquier parte del país, aquí al casco colonial.
Y recuerden que la pandemia no ha terminado. Es importante que durante todos los eventos por fiestas de Quito mantengamos las medidas de bioseguridad, principalmente el uso de la mascarilla. Hasta aquí la información en Televistazo. Mañana más noticias a partir de las 7:30 de la noche y luego la serenata a Quito, con varios artistas nacionales para celebrar a la capital por sus 487 años de fundación. Buenas noches.